Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Naciones Unidas señaló a la policía de Colombia como presunta responsable de 28 asesinatos de manifestantes y de 16 casos de abuso sexual durante las protestas de mayo y junio de este año. La ONU le pidió al gobierno reformar urgentemente la manera como responde a la protesta social. Además, pidió sacar a la policía del Ministerio de la Defensa. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Revelan un video del instante de la explosión en el aeropuerto de Cúcuta que mató a 2 patrulleros de la policía. Las investigaciones avanzan rápidamente y con resultados positivos para identificar a los autores intelectuales de los actos terroristas, dijo el director de la policía. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Colombia tendrá este año el mayor crecimiento económico en 100 años. Eso fue lo que aseguró esta noche el presidente Iván Duque. El mandatario reveló que la economía del país crecerá al menos al 9,7% y confirmó que hay una verdadera y fuerte reactivación a pesar de la pandemia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos anuncia que habrá alza en tasa de interés el próximo año para enfrentar la inflación. Victoria política para Biden. Congreso de Estados Unidos aprueba aumentos sin precedentes en el techo de la deuda. Rusia y China acuerdan estrechar lazos para protegerse de Occidente. Presidente Biden visita zona devastada por los tornados y anuncia paquete de ayudas. Centro Europeo de Control de Enfermedades dice que la vacuna sola no bastará para enfrentar la cepa contra Omicron y pide medidas de choque. La Unión Europea advierte una triste Navidad y asegura que para enero la cepa Omicron dominará el continente. Reino Unido reporta récord de contagios y declara en emergencia sanitaria. Ecuador confirma primer contagio con la cepa Omicron. Un Tesla autónomo se sale de control en París, deja un muerto y al menos 20 heridos. Sonda de la NASA se convierte en la primera nave en tocar el sol. En Pregunta Yamid, Natalia Ángel, nueva magistrada de la Corte Constitucional. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Estados Unidos dio un timonazo en su política económica para enfrentar la persistente inflación. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que habrá múltiples alzas en las tasas de interés en 2022. Asegurando que ya se alcanzó su meta de inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos acelerará el ritmo al que está retirando su apoyo a la economía estadounidense pospandémica, allanando el camino para 3 alzas de tasas de interés el próximo año. En un cambio de política abrupto, la Fed reducirá sus compras mensuales de bonos al doble del ritmo que anunció anteriormente, probablemente terminándolas por completo en marzo. The committee also decided to double the pace of reductions in its asset purchases. Beginning in mid-January, we will reduce the monthly pace of our net asset purchases by $20 billion for Treasury securities and $10 billion for agency mortgage-backed securities. The economy no longer needs increasing amounts of policy support. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, confirmó sus planes de subida de los tipos de interés, principal herramienta de lucha contra la inflación, debido a la evolución de la misma y la mejora adicional del mercado laboral. Economic activity is on track to expand at a robust pace this year, reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy. Aggregate demand remains very strong, buoyed by fiscal and monetary policy support and the healthy financial positions of households and businesses. Powell subrayó que la inflación se ha generalizado a todos los sectores de la economía estadounidense y pronosticó que se mantendrá elevada hasta bien entrado 2022. Las compras de bonos estaban destinadas a mantener bajos los tipos de interés a largo plazo para ayudar a la economía, pero ya no son necesarias ya que el desempleo está cayendo y la inflación se encuentra en un máximo de casi 40 años. El Congreso de Estados Unidos aprobó un aumento sin precedentes en el techo de la deuda, lo que se convierte en una victoria política para el presidente Biden.
La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para suspender el techo de endeudamiento público horas antes de que el país incurra en un impago de su deuda soberana. La medida amplía en $2,5 billones los fondos para hacer frente a las deudas ya contraídas, lo que permitirá a Estados Unidos mantener su capacidad de endeudamiento hasta 2023. El proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Representantes con 211 votos a favor y 209 en contra, después de ser autorizado horas antes por el Senado, está listo para recibir la firma del presidente estadounidense Joe Biden y entrar en vigor. Y la economía del Reino Unido se sacude. El gobierno de Boris Johnson confirmó una inflación récord en noviembre. Según el reporte, el incremento en los precios de la energía, de los combustibles y la crisis por la escasez de contenedores presionaron los precios y amenazan la economía. El índice de precios al consumo del Reino Unido se situó en noviembre en el 5,1% frente al 4,2% del mes anterior, lo que supone el mayor incremento desde septiembre de 2011, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Este fuerte ascenso respondió al alza de los precios de los gastos energéticos, de los hogares, el carburante, los automóviles de segunda mano y la ropa. La inflación se sitúa muy por encima del objetivo del Banco de Inglaterra de mantenerla en el 2%. Los expertos que vinculan el continuo incremento del IPC al aumento de los precios energéticos a nivel global han anticipado que la inflación puede continuar su tendencia al alza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, destacaron que las relaciones entre ambas naciones se encuentran en un nivel sin precedentes. Durante una cumbre virtual que sostuvieron hoy, ambos mandatarios anunciaron que trabajarán para hacer un frente unido contra las influencias de Occidente y confirmaron que tendrán un encuentro durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. China y Rusia cerraron filas en medio de las tensiones de ambos países y las principales potencias occidentales como Estados Unidos, buscando proyectar unidad para ser de contrapeso. El presidente Vladimir Putin y su homólogo Xi Jinping, que se trataron de queridos amigos, destacaron que la relación entre Moscú y Pekín es un modelo de cooperación y se encuentran en un nivel sin precedentes. Esto durante la cumbre virtual que sostuvieron ambos mandatarios, en la que hablaron sobre las crecientes tensiones con Washington, la OTAN y el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno, asegurando que se oponen a toda tentativa de politizar el deporte. Putin alabó la relación entre las dos potencias, asegurando que se basa en la no injerencia y el respeto de los intereses de cada uno y su determinación de transformar la frontera común en un cinturón de paz eterna y buena vecindad. El mandatario ruso también confirmó que se encontrará personalmente con Xi en febrero de 2022, cuando visitará Pekín con motivo de la apertura de los Juegos y se reencontrará con el presidente chino por primera vez desde el inicio de la pandemia. A su vez, Xi Jinping indicó que espera con impaciencia la reunión olímpica con Putin, asegurando que está dispuesto a avanzar de la mano con su homólogo en una nueva página en las relaciones entre China y Rusia. El presidente Joe Biden visitó las zonas devastadas por los tornados y anunció un paquete urgente de ayudas. El mandatario aseguró que nunca había visto un nivel de destrucción igual y se comprometió con las víctimas a que su gobierno asumirá todos sus gastos durante los próximos 30 días. El mandatario estadounidense Joe Biden viajó hoy a Kentucky para comprobar personalmente los daños causados por la devastadora serie de tornados que el pasado viernes por la noche arrasó pueblos y granjas de 7 estados del centro y el sur de Estados Unidos. Al inspeccionar desde el cielo los daños, Biden vio barrios convertidos en montañas de escombros y casas sin techo ni ventanas, pruebas del desastre natural más reciente en un año. Los tornados dejaron una estela de al menos 88 muertos y miles de personas sin hogar o sin luz. Biden dijo estar asombrado por la forma en la que la comunidad se ha unido a raíz de la tormenta. People just come out of nowhere to help as a community, and that's what we're supposed to be doing. That's what America's supposed to be. There's no red tornadoes or blue tornadoes. There's no red states or blue states when this stuff starts to happen. La segunda parada de su viaje fue Dawson Springs, un pueblo de 2.000 habitantes que ha visto desaparecer barrios enteros al paso de las tormentas. Allí se acercó a hablar con los supervivientes, a los que abrazaba y cogía de las manos, asegurando que los daños están entre los peores que ha visto en toda su vida. And I intend to do whatever it takes as long as it takes to support your state, your local leaders, and as you recover and rebuild, because you will recover and you will rebuild. You know, the scope and scale of this destruction is almost beyond belief.
when you look around here, it's just almost beyond belief. These tornadoes devoured everything in their path. Biden habló sobre el estrés que sienten las víctimas de desastres naturales y dijo que era urgente que las personas fueran trasladadas de los refugios de emergencia para evitar la propagación del COVID-19. Prometió a los damnificados que seguirían recibiendo ayuda federal y aseguró además que los gastos de los primeros 30 días estarían a cargo 100% del gobierno. El Centro Europeo de Control de Enfermedades advirtió hoy que la vacuna sola no bastará para enfrentar el impacto de la cepa Omicron y pidió medidas de choque inmediatas. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió que la vacunación por sí sola no es suficiente para detener el impacto de la variante Omicron, sino que es preciso adoptar medidas fuertes para reducir su transmisión y aliviar la sanidad pública. La agencia europea también subió un escalón su evaluación del riesgo de esta variante a un nivel de muy elevada, recomendando una serie de medidas, entre ellas la vuelta al teletrabajo y una mayor prudencia en las celebraciones y viajes de fin de año. It remains a priority to use face masks appropriately, telework, prevent crowding in public spaces, reduce crowding on public transport, stay home when ill, maintain hand and respiratory hygiene measures, and ensure adequate ventilation in closed spaces. Countries may expect a strong resurgence of cases if they lift these interventions. Para los casos probables o confirmados de Omicron, el rastreo también debe ser una prioridad y las pruebas siguen siendo una herramienta importante, incluso cuando las personas están vacunadas, así como el aislamiento de todos los casos positivos de COVID-19. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que será una triste Navidad y que para enero la cepa Omicron dominará todo el continente, lo que pondrá una excesiva presión en los sistemas de salud. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que la variante Omicron del nuevo coronavirus se convertirá en la variante dominante en Europa a mediados de enero. Und das, was mich besorgt, ist, dass wir jetzt zusätzlich am Horizont Omikron sehen, die neue Variante, die offensichtlich noch ansteckender ist. Wenn man sich die Zeit der Verdopplung der Fälle der Neuinfektionen anschaut, dann sind das gerade 2 bis 3 Tage. Das ist rasant. Und die Wissenschaft sagt uns, dass wir damit rechnen müssen, dass Mitte Januar bereits Omikron die neue dominante Variante in Europa sein wird. Von der Leyen dijo que la mejor protección contra esta variante es tener tanto la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, que han recibido unos 300 millones de europeos hasta ahora, un 66,6% de la población, como la dosis de refuerzo que ha llegado a unas 62 millones de personas hasta la fecha. Con el nuevo aumento de contagios, muchos países de Europa están adoptando nuevas medidas. Francia exige la dosis de refuerzo para mayores de 65 años y para todos los que tienen la monodosis de Janssen. En Italia vuelven las pruebas negativas y las cuarentenas para no vacunados, mientras que España no tiene una normativa sanitaria federal. Sin embargo, varias comunidades autónomas comenzaron a implementar el pasaporte verde, aunque con distintos alcances. Las autoridades sanitarias de Reino Unido confirmaron un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus con más de 78.000 casos. El Reino Unido, donde la variante Omicron del coronavirus avanza con gran rapidez, registró hoy su récord de casos diarios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Según cifras oficiales, hubo 78.610 nuevos contagios en 24 horas, un hecho que supera los 68.053 infectados del 8 de enero. Con este número, las infecciones en la nación ascendieron a 11 millones. The wave of Omicron continues to roll in across the whole of our United Kingdom, with over 780,000 COVID cases today, the highest ever daily number reported. I'm afraid we're also seeing the inevitable increase in hospitalizations, up by 10% nationally week on week, and up by almost a third in London. El territorio es uno de los países más castigados de Europa, con 146.791 muertos por COVID-19 hasta la fecha. Por su parte, el principal funcionario de salud de Inglaterra advirtió de la amenaza que representa la variante Omicron. This is a really serious threat at the moment. How big a threat? There are several things we don't know, but all the things that we do know are bad.
and the principal one being the speed at which this is moving. It is moving at an absolutely phenomenal pace. Además, alertó que la cantidad de casos batería récord en las próximas semanas. I'm afraid we have to be realistic that records will be broken a lot over the next few weeks as the rates continue to go up. El gobierno de Boris Johnson impuso esta semana nuevas restricciones. Lanzó una masiva campaña de vacunación de refuerzo con el objetivo de administrar una tercera dosis a todos los mayores de 18 años antes de fin de año. Ante el devastador panorama de contagios por coronavirus en Francia, el gobierno prevé llegar a Navidad con 4.000 pacientes en unidades de cuidados intensivos, mientras los médicos emitieron un llamado de alerta. El gobierno francés anticipó que el número de personas en unidades de cuidados intensivos superará rápidamente la barrera de los 3.000 y podría llegar a los 4.000 en el periodo festivo navideño. Il y a eu près de 1700 personnes admises à l'hôpital et près de 400 en réanimation. La pression va continuer à s'accentuer durant les prochaines semaines et nous devrions dépasser les 3000 patients atteints du Covid en réanimation très rapidement et atteindre les 4000 patients atteints du Covid en réanimation autour des fêtes. Trabajadores de hospitales franceses que atienden a pacientes de COVID-19 manifiestan estar cansados y hacen un llamado a los ciudadanos para que se vacunen. Aux gens qui nous écoutent de se faire vacciner, de nous aider, de s'aider, d'aider les autres, d'aider des patients qui sont ici chez nous, qui sont immunodéprimés, qui se sont fait vacciner, qui ont respecté tout. El portavoz del gobierno francés indicó que en varias regiones se ha activado el llamado Plan Blanco, que libera camas hospitalarias y aplaza operaciones e intervenciones no urgentes para evitar una congestión a finales de año. Ecuador reportó el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en el país. El gobierno confirmó que se trata de un ingeniero que estuvo haciendo unos trabajos en el continente africano e ingresó a suelo ecuatoriano hace 5 días. El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó el primer caso de la variante Omicron de la COVID-19. El afectado fue un paciente ecuatoriano de 48 años que llegó a Quito el pasado 10 de diciembre procedente de Sudáfrica. El trayecto final del viaje correspondió a un vuelo desde Panamá. A pesar de contar con 2 pruebas negativas y certificado de vacunación, el hombre presentó síntomas durante el vuelo de regreso a Ecuador, por lo que se le realizó una prueba de PCR que dio positiva. El hombre se encuentra en aislamiento y no ha presentado síntomas graves. Alemania convocó al embajador de Rusia en la nación europea y expulsó a 2 miembros de esa embajada, después de que la justicia alemana dictaminara que desde Moscú se ordenó el asesinato de un ciudadano georgiano en Berlín en agosto de 2019. Un tribunal de Berlín determinó que los servicios secretos rusos proporcionaron a Vadim Krashikov, de 56 años, una falsa identidad, un pasaporte falso y los recursos necesarios para que a plena luz del día asesinara a un opositor checheno en un parque de la capital alemana el pasado 23 de agosto de 2019. Por el hecho que fue tildado como una ejecución en toda regla, el ciudadano ruso fue condenado a cadena perpetua. Mientras el gobierno alemán convocó al embajador ruso y declaró personas no gratas a 2 miembros del personal diplomático de la embajada. Además, aseguró que el hecho fue una grave violación de la ley y de la soberanía alemana y afectará seriamente las relaciones entre ambas naciones. Mientras el Kremlin calificó las acusaciones sobre la participación rusa en el asesinato como absolutamente infundadas. Un vehículo autónomo de Tesla se desbocó en el centro de París. Atropelló peatones y dejó un rastro de destrucción, causando un muerto y al menos 20 heridos. El vehículo, que había sido adquirido por una compañía de taxis para prestar un servicio de lujo, presentó una falla en su sistema de piloto automático y terminó embistiendo una poblada zona comercial de la capital francesa. La tranquilidad de la noche en la capital francesa se esfumó después de que un taxi Tesla Model 3 perdió el control en una calle repleta de bares, restaurantes y tiendas, desatando un grave accidente que terminó con el arrollamiento de varios peatones y un impresionante rastro de destrucción. El conductor del taxi involucrado en la colisión aseguró que un problema técnico provocó que el vehículo acelerara por sí solo, mientras Tesla advirtió que la revisión inicial de los datos no indica ninguna avería del vehículo y no descartó un error del usuario debido a una aplicación incorrecta del pedal de aceleración. Lo cierto es que el grave accidente dejó un muerto y al menos 20 heridos, y mientras las autoridades francesas aún investigan las causas del hecho, G7, una de las principales compañías de taxi en París, suspendió la operación de sus 37 taxis Tesla Model 3.
El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, nominó a una mujer como jefa del Departamento de Policía de la ciudad. De ser confirmada, sería la primera vez que una mujer ocupe ese cargo en los 176 años de existencia de la Policía de Nueva York. Kit Chance Sewell, de 49 años, es originaria de Queens, trabajó en el Departamento de Policía de Nassau durante 23 años en el área de narcóticos. Fue ascendida a jefa de detectives el año pasado. Además, Sewell será la tercera persona afroamericana en dirigir la policía neoyorquina. También en Estados Unidos, Derek Chauvin, el ex policía condenado por el asesinato de George Floyd en 2020, se declaró culpable ante un juez federal de violación de los derechos civiles del afroamericano, cuya muerte desató una histórica ola de protestas contra la brutalidad policial. Por primera vez, casi 18 meses después de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020, Derek Chauvin admitió su culpabilidad por los hechos en los que mató al afroamericano por asfixia durante un procedimiento de arresto. El ex policía blanco de 45 años, condenado por el asesinato de Floyd, se declaró culpable ante un juez federal de uso excesivo de la fuerza en violación de los derechos constitucionales de la víctima. También se declaró culpable por un cargo similar contra un menor en 2017. Su declaración asegura que el exagente pasará muchos años en prisión sin importar el resultado de su apelación por los cargos de homicidio. Chauvin ya fue sentenciado a 22 años y medio de cárcel por el asesinato de Floyd y ahora enfrenta una sentencia de hasta 25 años en el caso de violación de derechos a nivel federal. Más de 300 personas tuvieron que ser rescatadas del techo del World Trade Center de Hong Kong a causa de un incendio. El fuego, que fue controlado, empezó en la sala de máquinas de la planta baja y se propagó por un andamio que rodea el edificio, que tiene 38 pisos. Está situado en el distrito comercial Causeway Bay. Al menos 13 personas resultaron heridas. La NASA logró una hazaña histórica. 60 años después de que estableció la meta y 3 años después del lanzamiento de su sonda Parker, la nave espacial se ha convertido en la primera máquina hecha por el hombre en tocar el Sol. Este logro ayudará a comprender mejor el funcionamiento de nuestra estrella y su influencia en el sistema planetario que sostiene. Atención, a esta hora hay una emergencia en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Ráfagas de viento de hasta 172 kilómetros por hora sacuden esta noche varias poblaciones de Colorado, arrancan techos, derriban fachadas y arrastran vehículos. Esta emergencia se presenta apenas 4 días después de que un número inédito de tornados causara muerte y destrucción en al menos 6 estados. Las autoridades activaron la alerta de tornados y se declararon en estado de emergencia. Muy buenas noches. Entramos al gobierno constitucional de las mujeres en Colombia. ¿Por qué lo digo? La jurista liberal Natalia Ángel Cabo fue nombrada anoche nuevo miembro de la Corte Constitucional. Su elección da a la mujer mayoría en el alto tribunal que vigila la aplicación de la Constitución en nuestro país. Es nuestra invitada esta noche. Doctora Natalia, muy buenas noches. En primer lugar, 1000 felicitaciones. Es el tercer intento que usted hace por llegar a la Corte y por fin lo logra. ¿Qué debe esperar el país de una Corte con mayoría femenina a partir del año entrante? Pues buenas noches, Yamit, sí, muy contenta y gracias por las felicitaciones y en realidad sí me honra pues haber sido respaldada por el Senado de la República como magistrada de la Corte y obviamente estoy absolutamente dichosa de conformar una Corte que va a tener por primer momento en su historia una mayoría de mujeres. Yo creo que ese es el reflejo de que nuestro país ha cambiado, de que ya reconocemos que la mitad de la población, las mujeres, estamos en capacidad y podemos aportar a los espacios decisorios del país. Así que eso es una maravilla. Y le doy otra noticia. El próximo año la presidenta de la Corte Constitucional será una mujer y la vicepresidenta una mujer. Entonces vamos a entrar a un momento importante para la mujer en la Corte Constitucional. Imagínate, lo que yo dije al comienzo,
se inicia la era del dominio, del mandato de la mujer en la Constitución de nuestra República. Ahora mire, doctora Natalia. Pero mire que había una norteamericana, le voy a decir, una jueza norteamericana, Ruth Ginsburg, que decía básicamente que pues uno no se debía sorprender si hay 9 magistradas mujeres. Como nunca se sorprendieron de que hubiera 9 magistrados hombres, pues algún día podremos ser también 9 magistradas. Pero yo digo, mire, la Corte de la cual usted hará parte tendrá que tomar una decisión sobre la generalización del aborto. El hecho de que la Corte tenga a partir de su posesión magistradas, la mayoría de mujeres magistradas, significará algo en la discusión del proyecto sobre la generalización del aborto. Pues mire, yo creo que el hecho de que uno sea mujer no tiene que necesariamente compartir las posturas. Uno sí trae unas experiencias vitales, pero las mujeres somos muy diversas y las mujeres pensamos de maneras muy distintas y tenemos visiones del mundo muy distintas. Entonces yo no creo que el que llegue una mujer o llegue un hombre en este particular contexto vaya a cambiar mucho las posturas que tiene la Corte. Sobre este tema, doctora Natalia, estaba viendo yo unas cifras. El aborto ilegal en Colombia, clandestino, produce demasiado daño a la mujer. Es que las cifras son absolutamente asombrosas sobre el aborto clandestino y los efectos son perversos. ¿Será que se remedia esta situación de la clandestinidad en las manos de la Corte ahora? Ya mire, usted entenderá que yo no puedo pronunciarme sobre nada respecto a casos que están en curso. Yo creo que este caso a mí no me va a tocar, yo no lo voy a decidir, pero uno nunca sabe, digamos, como han pasado estas recusaciones, pues de pronto se demore. En principio no me va a tocar a mí y por eso preferiría pues no pronunciarme al respecto. Ahora, usted ha sido un miembro de la Corte Constitucional como magistrada auxiliar, ¿no es cierto? Yo he tenido varios roles. Empecé chiquita, desde estudiante que resumía expedientes, así empecé. Después fui auxiliar judicial, abogada sustanciadora, fue por un periodo corto magistrada auxiliar y instalé también por otro periodo una sala de seguimiento de las decisiones estructurales, era la T025, que me correspondió instalar esa sala. Y he sido conjuez de la Corte, entonces digamos que es una Corte que conozco a lo largo de los años y pues llevo 30 años estudiando, lo que hago es estudiar esa Corte desde el principio de mi carrera. Ahora mire, doctora Natalia, como usted conoce muy bien el funcionamiento de la Corte y el tribunal del cual usted dará parte es el gran custodio, el gran vigilante de que la Constitución en Colombia se cumpla. Con su presencia en el alto tribunal se garantiza, piensa usted, el carácter progresista que tiene la actual Corte Constitucional. Pues yo soy una respetuosa de los fallos jurisprudenciales y del precedente judicial y pues yo tengo un pensamiento liberal. Yo creo que esas mayorías liberales de la Corte continúan y continuarán, aunque yo no anticipo que vaya a votar de una manera u otra un caso. Yo en general soy una investigadora y a mí me gusta es mirar los argumentos, ver los fundamentos jurídicos y es con base en eso que yo tomo decisiones, pero como le digo, he respetado y tengo un compromiso central con la Constitución de 1991, con sus derechos, con sus principios, con sus valores y por lo menos van a encontrar en mí una magistrada que va a defender la Constitución y que va a fallar en derecho. Y ese es el compromiso. Y también, obviamente, yo creo que un juez tiene que pues, tener respeto por sus precedentes y por la línea jurisprudencial que ha avanzado un tribunal. Uno no llega a deshacer, digamos, todo lo que ha pasado en un determinado tribunal.
y de todas maneras son decisiones colegiadas. Entonces uno hace su aporte, pero pues las decisiones se toman por mayoría en un cuerpo colegiado. Mira, doctora Natalia, a pesar de que es la tercera vez, y esta vez ocurrió, que usted aspira a llegar a la Corte, ¿quién es usted? Para los colombianos que no la conocen, ¿quién es usted? Bueno, pues yo les cuento un poquito como de mi trayectoria. Yo soy abogada de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en la Universidad de Harvard en Derecho Constitucional y Teoría Jurídica. Tengo que defender mi doctorado, hasta ya antes de la Corte espero haberlo defendido en la Universidad de York, y lo que he estudiado es un tema bien interesante, que es el impacto de decisiones de la Corte Constitucional estructurales en las entidades territoriales. Digamos, me ha preocupado un poco las dificultades que tienen las entidades territoriales para cumplir fallos muy ambiciosos de la Corte. He estado estudiando eso. Soy la directora del área de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes. Desde el año 97 estoy encargada de la cátedra de Derecho Constitucional, así que soy una, como se dice, constitucionalista de pura cepa. Y es, digamos, como a lo que me he dedicado, y también he hecho mucha consultoría con diferentes organizaciones internacionales, con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, con la Organización de Naciones Unidas, generalmente en dos temas: uno, derecho constitucional, temas constitucionales, y otro, un tema que a mí me llega al alma y que yo me he sentido muy orgullosa defendiendo, que son los derechos de las personas con discapacidad. Usted fue, digamos, compañera, por decirlo de alguna manera, del doctor Alejandro Gaviria, cuando era rector de los Andes. Pues mi jefe, compañera no, el jefe. Sí, y usted quisiera, internamente esto no tiene que ver nada con la Corte Constitucional, que él siguiera siendo su jefe. Pues yo creo que hay muy buenos candidatos en esta contienda presidencial. Me abstengo de señalar a alguno en particular. A Alejandro lo respeto mucho, lo conozco, fue nuestro jefe, como le digo, en la Universidad de los Andes como rector. Creo que hizo una muy buena función como rector. Le deseo muchos éxitos, así como le deseo muchos éxitos a otros grandes candidatos que hay en la contienda. Ahora mire, doctora Natalia, en su intervención anoche ante el Senado, usted se quejó de algo en lo que tiene toda la razón. Los fallos de la Corte Constitucional, algunos, no se están cumpliendo. ¿Qué hacer para que los fallos de la Corte se cumplan? Pues esa es una preocupación no solo mía, sino es una preocupación incluso del presidente actual, lo ha manifestado el presidente anterior de la Corte Constitucional, de esta preocupación de que los fallos no se cumplan, porque de qué sacamos o qué finalidad tiene tener unos fallos lindísimos que se quedan escritos en un papel. Entonces yo creo que la reflexión sobre los retos de implementación de los fallos judiciales es importante. Le anticipo, pero no le anticipo los resultados. Actualmente, antes de mi posesión en la Corte, yo me había ganado una consultoría con una agencia de cooperación alemana, en la que vamos a hacer varios grupos focales con entidades territoriales, con la nación, para tratar de entender qué dificultades están teniendo para cumplir los fallos de la Corte Constitucional. En lo que yo he visto en mis estudios de doctorado, o por lo menos en los casos que yo estudié, muchas veces se hacen órdenes muy ambiciosas sin tener en cuenta o anticipar las restricciones del terreno. Entonces, por ejemplo, las entidades territoriales, muchas entidades territoriales tienen unas enormes dificultades de personal, de recursos, etcétera, para cumplir fallos judiciales. Entonces, si usted les da una orden y les da una orden perentoria y no existe la disponibilidad de recursos, no solo financieros, sino humanos, pues es algo que uno tiene que anticipar para poder lograr el cumplimiento de esas decisiones. Entonces yo sí, digamos, en todas mis candidaturas, pues he insistido mucho en la importancia en que los jueces anticipen los impactos de sus decisiones y consideren, digamos,
las condiciones si se dan para el cumplimiento de esos fallos. Es posible que uno tenga fallos menos ambiciosos, pero ir progresivamente cumpliéndolos. No sacamos nada, vuelvo, insisto, con unos fallos hermosísimos que se quedan escritos en un papel, y esta sí es una preocupación, como le digo, no solo mía, sino una preocupación que está hoy presente en la Corte y que el presidente actual y el presidente pasado lo han manifestado, y creo que sí es un tema que hay que atender. Doctora Natalia, desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Estamos los varones, digamos, muy contentos con que por fin comience el gobierno constitucional de las mujeres en el país. Mucha suerte, doctora Natalia. Ay, pues muchas gracias, Yamit. Y bueno, nada, qué bien que este país cambie y las instituciones también den representación de la mujer. Muy amable, doctora Natalia, y le repito, muchísima suerte en su gestión. Hasta luego. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Nuevo informe de la ONU atribuye a la policía 28 muertes durante el paro nacional. El uso de la fuerza fue innecesario y excesivo, dice informe oficial divulgado hoy. Hubo 15 casos de violencia sexual por parte de la policía y también fue violada una patrullera. Director de la policía, general Jorge Luis Vargas, dice que las cifras de la ONU no coinciden con las de la Fiscalía. Ministro de Defensa no comparte informe de la ONU. Congreso aprueba nuevos controles a la policía y endurece sanciones. Revelan video que registra momento de la explosión que mató 2 policías en Cúcuta. Amplían plazo hasta mañana para que se garantice atención a hemberas en el Parque Nacional. Alarmante extorsión a comerciantes menores en Barranquilla. JEP cita a Otoniel para que testifique sobre violencia en Urabá. Apertura gradual de la frontera con Ecuador. Hoy solo pasaron camiones. Alarma por crecimiento del dengue en Barranquilla, Cartagena y Cali. Polémica en la Cámara por camiseta de representante con leyenda Uribe paramilitar. Si sobreviví al cáncer, ¿cómo no voy a sobrevivir ante una HP encuesta? Dice candidato Alejandro Gaviria. Presidente Duque anuncia que crecimiento económico del país este año será del 9.7%. Firman decretos sobre alza de salario mínimo. Cafeteros expresan preocupación. Grupo Gilinski presenta garantías para OPA de Sura. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Naciones Unidas señaló a la policía de Colombia como presunta responsable de 28 asesinatos de manifestantes y de 16 casos de abuso sexual durante las protestas de mayo y junio de este año. Además, le pidió al gobierno reformar urgentemente la forma como responde a la protesta social. La ONU recibió 63 denuncias por muertes en las protestas. Después de 5 meses de trabajo y 600 entrevistas, verificó 46 casos. Hubo 44 víctimas civiles y 2 policías. 28 muertes son atribuidas a agentes de la policía en medio de un contexto de uso innecesario y excesivo de la fuerza, según dijo la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Preocupa que se haya podido utilizar armas de fuego en el contexto de la protesta por parte de la fuerza pública. Por otra parte, hemos visto también el uso de las armas menos letales. Tenemos 5 casos, por ejemplo, en los que las muertes fueron ocasionadas por el uso de gases lacrimógenos. Y claro, recomendamos que se tiene que revisar los protocolos que están siendo utilizados y la manera en que se están utilizando estas armas para prevenir este tipo de incidentes a futuro y salvar vidas. También verificaron 16 de las 60 denuncias que recibieron por abuso sexual. Son casos de violencia sexual atribuibles a la fuerza pública que ocurrieron sobre todo en el momento de detención o de traslado por protección de mujeres manifestantes, sobre todo mujeres manifestantes. También tenemos el caso de una mujer policía que fue violentada ella por manifestantes.
La ONU le pidió al gobierno reformar urgentemente la forma como atiende las protestas. La búsqueda de soluciones que permita que la policía se convierta y refuerce su carácter ciudadano, de servidor público y de garante de los derechos humanos. La representante de la ONU también respondió a la fuerte crítica que le hizo el gobierno por asistir a la presentación del informe de la alcaldía de Bogotá, en el que se señala a la policía como responsable de una masacre. Para mí también es importante poder asistir a eventos públicos que tienen que ver con los derechos humanos, donde se formulan recomendaciones de derechos humanos y poder responder en esos eventos y jugar también ese rol que tenemos de nuestro mandato, que es tanto la observación de la situación de derechos humanos, pero también dar asesoría, acompañar y recomendar a todas las instancias de gobierno. La representante de la ONU en Colombia insistió en la recomendación para que la policía salga del control del Ministerio de Defensa y sea liderada por una autoridad civil. Por su parte, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, afirmó que en su institución jamás se han dado órdenes de cometer crímenes en respuesta al informe de Naciones Unidas sobre el paro nacional. El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, aseguró que en su institución no hay órdenes de cometer crímenes y señaló que el informe de la ONU revelado hoy, en el que se le atribuye a esa institución la muerte de por lo menos 28 civiles, no corresponde a la verdad. No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie. No hemos dado esa orden para que se haga. A nadie. Y de igual manera, la Fiscalía General de la Nación tiene las investigaciones, es el organismo competente con la Procuraduría. Se lo hemos dicho de manera reiterada al país. Por poder preferente, la Procuraduría tiene las investigaciones. El general Vargas Valencia recalcó que las cifras de la ONU no concuerdan con las que tiene la Fiscalía General y que varias de esas muertes no corresponden al contexto del paro nacional. Y el ministro de la Defensa, Diego Molano, también manifestó tener reparos sobre este informe de Naciones Unidas. El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que no comparte varios de los aspectos señalados en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que responsabiliza a la policía por las muertes ocurridas durante el paro nacional. No compartimos algunas de las aseveraciones que allí se hacen, particularmente porque se debe dar garantía del debido proceso. Y esa garantía del debido proceso, pues específicamente tiene que darse teniendo en cuenta lo que ha hecho la fuerza pública, que tiene unos procedimientos establecidos, que hay unas investigaciones por parte de la Fiscalía, quien es la que determina las responsabilidades que se existen. El ministro también se refirió a las denuncias de los familiares de los policías antiexplosivos que murieron en el atentado de Cúcuta sobre la falta de implementos para desempeñar su labor. Aquí no es buscando responsables al interior, los enemigos están al exterior. Son ellos los que buscan perpetrar esas actividades en contra de nuestros policías y cegaron la vida de los policías. Finalmente, el ministro aseguró que los hechos violentos ocurridos en Cúcuta durante los últimos meses son planeados y financiados en Venezuela y ejecutados en Colombia por disidencias de las FARC. A su turno, el presidente Iván Duque defendió a la policía, criticando duramente el informe de la ONU y lanzando pullas a dirigentes políticos y funcionarios cuyos nombres no mencionó. Durante una ceremonia de ascenso de 14 generales de la policía hoy en la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente Iván Duque hizo una enfática defensa de la Policía Nacional, acusada por recientes informes de haber cometido crímenes durante las protestas del último año en Colombia. El informe preparado por el defensor del pueblo Carlos Negret, hoy en día candidato al Congreso, lo respondió así el presidente. Construir aspiraciones políticas de cuenta de lacerar las instituciones es un acto de vileza, es un acto de villanía. En una referencia implícita a la alcaldesa Claudia López, que respaldó el informe de Negret, el presidente dijo: no se puede buscar estar del lado de la policía para la foto y para el aplauso y para cobrar victorias, pero después, a la más mínima estancia de oportunismo, lacerarla, insultarla, denigrarla. Y frente a las acusaciones que ha hecho el candidato Gustavo Petro, a quien tampoco mencionó, el presidente Duque le dijo que no tiene autoridad moral para señalar a la policía. Quienes militaron en el terrorismo, quienes asesinaron policías, quienes secuestraron,
quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo, no pueden venir a hablar de honor frente a quienes han obrado siempre del lado de la legalidad. Más adelante, el presidente Duque señaló que pretender suplantar los organismos judiciales y condenar a la policía sin fórmula de juicio es un ataque a las instituciones colombianas, en lo que fue entendido como una crítica a la delegación de la ONU en Colombia. A sanción presidencial pasó el nuevo estatuto disciplinario de la policía, que endurece los controles a los uniformados. El nuevo estatuto de policía que pasa a sanción presidencial contempla faltas gravísimas nuevas, que son, por ejemplo, excesos en el uso de las armas por parte de los uniformados, alteración de las armas, ocultamiento de su identificación como policía, utilización de elementos ajenos a la dotación institucional e impedir el gravar al ciudadano los operativos que hacen los policías. Aumentan claramente los controles ciudadanos, se aumentan las sanciones, se crean nuevas conductas disciplinables para los policías en todo el territorio nacional y se tiene una ley que complementaria a la ley de profesionalización que busca la excelencia policial y tener estándares internacionales en materia de protección y garantía de derechos humanos. Pero el nuevo estatuto disciplinario también contempla una serie de beneficios para los uniformados, cerca de 380.000 policías, crea la categoría de patrulleros y mejora el régimen especial de carrera en cuanto al ingreso, permanencia y retiro. Además, deben presentarse competencias para poder ascender dentro de la institución a la categoría de patrullero. Las disidencias de las FARC, dirigidas por alias Mechas, coordinaron desde Venezuela los atentados en el aeropuerto de Cúcuta, en el que murieron 2 patrulleros. Así lo aseguró el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional. Noticentro 1 CMI obtuvo el video del instante en el que estallaron los explosivos cerca del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, dejando muertos a 2 agentes de la policía. El registro del video muestra que el paquete con los explosivos había sido descubierto por los 2 agentes y cuando ellos lo estaban revisando, se presentó la explosión que mató a los patrulleros William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez. Dicen que nos alejemos. El general Vargas Valencia, director de la Policía Nacional, aseguró que en pocas horas la Fiscalía y los investigadores de su institución allegaron material suficiente como prueba de que el atentado fue cometido por el GAO Residual 33 de las antiguas FARC, dirigido por alias Mechas, que se esconde en Venezuela y desde allá coordinó las acciones criminales. John Mechas está en Venezuela. Gran parte de esta estructura narcotraficante del 33 está allá, con Darwin. Recibe a narcotraficantes de varios países, de los Balcanes, del sur del país, de México, de Centroamérica, los recibe en Venezuela y desde allá está impartiendo las órdenes. La policía distribuyó los retratos hablados de 3 de los sujetos que habrían participado en los atentados. Se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para quien ayude a identificarlos y detenerlos, dijo el general Vargas Valencia. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía firmará a comienzos del próximo año un preacuerdo con el contratista Emilio Tapia. Tapia recibiría una rebaja de pena y a cambio se comprometerá a devolver el dinero del millonario contrato entre Mintic y Centros Poblados. Continúa la masacre contra los pueblos indígenas del Cauca. Ya son más de 370 los comuneros asesinados desde la firma del acuerdo de paz. La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC denuncia que ya son 375 los indígenas asesinados desde la firma del acuerdo de paz a la fecha, una cifra que representa el 34% del total de los líderes sociales asesinados en Colombia. Ramos Tenorio fue asesinado por individuos que le dispararon y posteriormente lo remataron en el hospital donde había sido atendido. En otro atentado en Caldono, Cauca, hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba la comunera Olga Lucía Peña, hermana de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, quien fue asesinada en abril del 2021 por oponerse a la presencia de cultivos de uso ilícito en su territorio. Fue ampliado esta mañana el plazo para garantizar servicios básicos a los indígenas que están en el Parque Nacional en Bogotá. Las comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional se quedaron esperando los servicios básicos. De hecho, hoy hubo más ausencia institucional que cualquier otro día.
El juez, que había dado 8 horas para garantizar los servicios, amplió hasta mañana el plazo para que el distrito y entidades del orden nacional garanticen salud, alimentos, agua potable, manejo de residuos sólidos y elementos de aseo. Nos va a tocar prender la velita hoy en la noche a los espíritus para que haga el milagro y lleguen. Este miércoles, además, se ofreció un nuevo albergue para los indígenas en el Coliseo de Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar. Ya no caben todas las personas, entonces pues eso es como la oferta que tenemos. No obstante, el anuncio generó el rechazo inmediato de los vecinos del Coliseo. Hay otros espacios en Bogotá como el Parque Simón Bolívar donde no van a generar ninguna problemática social. Un llamado a las autoridades hicieron los comerciantes en Barranquilla ante el aumento de las extorsiones. Esta tienda del barrio de Chiquinquirá en el suroriente de Barranquilla era tradición y el recurso de los habitantes del sector para comprar lo que faltaba del mercado. Sin embargo, la extorsión obligó a su cierre. En la noche, tipo 11 de la noche, pasaron y le hicieron unos disparos a las esteras. Esos disparos traspasaron y afectaron unas vitrinas y unas mercancías. Aquí triunfó la delincuencia. Las presiones de los extorsionistas pudieron más que la acción de las autoridades y el comerciante debió cerrar el negocio. Como consecuencia de ello, el propietario pues no ha vuelto a abrir el negocio. Igualmente sabemos que en sus alrededores hay otros negocios que también han cerrado por esta situación de la extorsión. Pero esta no es la única tienda cerrada. Los comerciantes denuncian que en este 2021 es cuando más negocios se han cerrado por la acción de la delincuencia. La Justicia Especial para la Paz llamó al señalado narcotraficante Dairo Úsuga, alias Otoniel, a declarar sobre la violencia en la región del Urabá. El testimonio programado para este 20 y 21 de diciembre no interfiere en el trámite de extradición que está en marcha, ni hace parte de intento alguno de sometimiento de Otoniel a la JEP. Comenzó la apertura de la frontera entre Colombia y Ecuador, que se dará de manera gradual. Todo un plan de contingencia anunció el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, para la primera fase de apertura de la frontera con Ecuador este miércoles. Desde hoy se permite el transporte de mercancías internacionales entre la provincia de Carchi y Nariño. Hoy a las 0 horas procedimos a implementar todo el mecanismo que permita el tránsito entre Ecuador y Colombia. Para el ingreso, los transportadores deberán tener el certificado o carnet de vacunación completa con 2 dosis. El horario establecido será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esta primera fase de paso de mercancías debería concluir en 30 días para el paso a la segunda fase. El 15 de enero, paso de personas y un mes después el paso de vehículos particulares. Además, la entidad migratoria dispuso al interior del puesto de control migratorio de Rumichaca un sistema de torniquete, el cual le permitirá a viajeros colombianos y ecuatorianos realizar su proceso de control migratorio en menos de 30 segundos. Un llamado a tomar medidas preventivas hizo el Ministerio de Salud ante el aumento en los casos de dengue en diferentes regiones del país. En alerta están las autoridades de salud en Cartagena por la muerte de 2 hermanos menores de edad, al parecer por dengue, y que no recibieron la atención médica adecuada, lo que elevaría la cifra a 12 decesos este año a causa del mosquito. Actualmente Cartagena es la ciudad donde se ha registrado el mayor número de casos de dengue en el país y la cifra ya llega a las 6.476 personas que han tenido la enfermedad. Según la Secretaría de Salud de Cali, este año se han confirmado 5.529 casos de dengue en la ciudad, siendo la población menor de 14 años la más vulnerable. Diariamente se están reportando entre 450 y 500 casos diarios, y la zona oriente donde hay un mayor reporte. De los 6.511 casos del Atlántico, 146 son de dengue grave. Además, se informan 2 muertes por la enfermedad en el departamento y en estudio están otros 13 decesos. Colombia reportó un leve aumento en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo diario. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.066 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos bajaron a 12.078. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 51. El total de fallecidos por COVID-19, 129.256. Recuperados aumentaron con otros 2.021 para un total de 4.940.312. Y las cifras de los últimos 4 días
días el comportamiento de la pandemia. 12 de diciembre 2026 contagios, 51 fallecidos. 13 de diciembre 2.287 contagios, 56 fallecidos. Ayer 1.859 contagios, 42 fallecidos. Hoy 2.066 contagios, 51 muertes. En su última sala de selección de tutelas del año, la Corte Constitucional aclaró un señalamiento sobre un supuesto soborno. También en este caso. En una manifestación de transparencia, magistrados de la Corte advirtieron de una publicación que sugería el presunto pago de un soborno para que fuera seleccionada una tutela que enfrenta a la Gobernación de Córdoba con la IPS Funtierra Rehabilitación, que afrontan un pleito por un millonario cobro por servicios de salud. A que la selección obedecería al pago de soborno y o a actitudes corruptas. Cierro comillas. La Corte no aceptó para su estudio la tutela en cuestión. El expediente mencionado en las aludidas notas como, comillas, presunto acto de corrupción, cierro comillas, en ningún momento fue ni podía ser objeto de conocimiento por parte de esta sala 12 de selección. Algunos magistrados interpretaron este episodio como un acto de presión. La Contraloría denunció que el delegado para el sector infraestructura, Luis Fernando Mejía, ha sido víctima de suplantación. El contralor Mejía denunció penalmente que lo están suplantando con llamadas en las que se exigen dineros a contratistas y a funcionarios de las alcaldías de Yopal en Casanare y de Dabeiba en Antioquia. Los abogados del expresidente Álvaro Uribe denunciaron penalmente al expresidente Juan Manuel Santos y al magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares. Con esta acción buscan que se investiguen las presuntas llamadas de Santos a magistrados de la Corte en momentos en que se discutía una tutela relacionada con el proceso por presunta manipulación de testigos contra Uribe. Un rifirrafe se presentó en la Cámara de Representantes en medio de la conciliación de la ley anticorrupción, porque una persona vistió una camiseta con un mensaje en el que atacaba al expresidente Álvaro Uribe, lo cual provocó enfrentamientos entre los parlamentarios. La polémica se desató cuando buscaban eliminar el llamado artículo Mordaza con el que se pretendía censurar a la prensa. En este país la gente puede decirle corrupto si piensa que la persona es corrupto. Puede decirle paraco si piensa que la persona es paraca. Si nosotros llegamos a este recinto con una camiseta que dijera Petro asesino, guerrillero, seguro que ustedes se molestaban. Y en medio de la zambra, el representante Gabriel Santos llamó a Duque hipócrita. ¿Sabe qué es más hipócrita? Aceptar el aval del Centro Democrático cuando usted claramente le gusta a Claudia López y otras tendencias. No utilicen la lengua para lamer suelas. Desconecten la lengua del hígado, que si la conectan con el cerebro quizás brillarían por algo más que sus insultos. Marica, ya no más. Al final la calma regresó y la Cámara aprobó la conciliación sin el polémico artículo de censura. El precandidato presidencial Alejandro Gaviria aseguró que así como sobrevivió al cáncer, les ganará a las encuestas que lo tienen con bajos índices de intención de voto. Hoy entregó en la registraduría las firmas que avalan su candidatura. El movimiento Colombia Tiene Futuro presentó 1.210.335 firmas para avalar la candidatura presidencial de Alejandro Gaviria, quien compite en la Coalición de la Esperanza por la candidatura presidencial única del centro político. Dice Gaviria que él es un reformista democrático. Porque el otro cambio, el que promete todo, pero puede dejarnos sin nada, no es cambio en el fondo. Entonces es el cambio responsable, el cambio de verdad, el cambio que transforma la sociedad, el cambio que sabe hacer las reformas. Pero además, también manifiesta que no le preocupan los bajos índices que aún registran las encuestas. Si yo sobreviví el cáncer, tengo que sobrevivir una hijueputa encuesta. Ahora las firmas presentadas por Gaviria deben ser avaladas por la Registraduría Nacional. Necesita mínimo 582.000. Mañana comienza a regir el sistema de sanción con cepos en las zonas de parqueo pago de Bogotá. La medida iniciará con más de 60 cepos. Se trata de una especie de candado que se instalará en las llantas de los vehículos cuando lleven más de 30 minutos estacionados en estos cajones sin haber pagado. Como medida de control de evasión del pago.
Para desinstalarlos, los usuarios tendrán que pagar 90.000 pesos si es carro y 63.000 pesos si es moto. Son dos las situaciones que tiene que saber el usuario de las zonas de parqueo pago. La primera es 30 minutos después de que el facilitador haya identificado que el vehículo estacionó y no pagó anticipadamente. Y la segunda situación es cuando 30 minutos después de que se venza el tiempo de estacionamiento. Recuerde que el parqueo en vía se debe pagar de manera anticipada y la fracción mínima es de 30 minutos. El crecimiento económico de Colombia este año será de 9,7%, el mayor en 100 años, según lo aseguró esta noche el presidente Iván Duque. Hablando esta noche en la inauguración de la nueva sede del Consejo Gremial Nacional en Bogotá, el presidente Iván Duque anunció que fijó la cifra de crecimiento económico del país este año en 9,7%. ¿Esa proyección qué quiere decir? Que este es el crecimiento económico más importante en 100 años. Y obviamente esperamos que con el cierre de este año inclusive podamos crecer aún más. Pero hoy la proyección que tenemos es 9.7, la hemos analizado con los equipos del Ministerio de Hacienda. Ustedes saben que hemos manejado siempre estas cifras con algún tinte conservador. ¿En qué sentido? En ir siempre de la mano con los indicadores que van saliendo, los indicadores que se conocieron hoy del DANE en materia de demanda, de producción. Los salientes presidente y vicepresidente del Consejo Gremial, Julián Domínguez y Sandra Forero, fueron condecorados por el presidente Duque con la medalla al mérito. El DANE reportó un crecimiento en la industria y las ventas al cierre de octubre. Según el DANE, la producción industrial que entre enero y octubre del año 2020 había sufrido un desplome del 10%, este año creció 10% positivo. Los sectores más destacados fueron carbón, prendas de vestir, fabricación de textiles y aparatos eléctricos. También subieron las ventas del comercio en octubre, un 14,2%. El director del DANE dijo, sin embargo, que otros sectores están afectados por falta de insumos. Elaboración de bebidas ha sido un motor de crecimiento, pero pues las afectaciones de los insumos que se utilizan para la elaboración de bebidas. Entre tanto, el DANE reportó una caída de 2,5% en los ingresos de los hoteles en octubre y el personal ocupado disminuyó 26%. El presidente Iván Duque firmó el decreto que eleva a $1.000.000 de pesos el salario mínimo en Colombia. A la ceremonia en la Casa de Nariño acudieron los participantes de la mesa de concertación laboral que pocas veces han aprobado por unanimidad el reajuste del salario mínimo, que queda a partir del 1 de enero en $1.000.000 de pesos, más el auxilio del transporte que se elevó a 117.000 pesos. No es solamente una concertación, es una decisión unánime de la Comisión de Concertación, que demuestra y que valida que en Colombia se puede construir justicia social de la mano. Tenemos que entregarle al país el control de muchos de los temas que el gobierno firma y por lo tanto el incremento salarial tiene que ser una realidad. Significa que personas que probablemente piensan distinto, personas que representan distintos sectores de la sociedad, personas que tienen y han expresado ideas diferentes probablemente durante toda su vida, tienen la capacidad de sentarse, tienen la capacidad de pensar en el beneficio general. Este es un acuerdo muy importante en la medida que estamos rescatando el papel del diálogo social. En los acuerdos entre empresarios, trabajadores y gobierno figuran medidas para evitar alzas desmesuradas durante las primeras semanas del año entrante. Yo creo que uno de los párrafos que quedaron en el acuerdo que son muy significativos es el compromiso del gobierno de sacar los decretos reglamentarios para que los precios de bienes y servicios que son indexados con el salario mínimo pasen ahora a ser indexados con la inflación. Nosotros ni más faltaba, ni pretendemos ni queremos que aquí se llegue a una economía donde se fijan los precios, porque eso lo que puede generar es desabastecimiento y por el contrario encarecer mucho más los productos a los consumidores. Además habrá una mesa de concertación para presentar al Congreso un proyecto de ley para incrementar las pensiones en el mismo nivel del aumento del salario mínimo. Y le hemos planteado al gobierno que hemos perdido más del 35% de nuestros ingresos en los últimos 25 años precisamente por eso. El presidente Iván Duque aseguró que su gobierno es el que más incremento real del salario mínimo ha decretado en 4 años.
Los cafeteros advierten que el incremento del 10.07% al salario mínimo aumentará sus costos de producción. El comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros sostiene que la nueva carga salarial incrementa los costos de la mano de obra. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,21% a 1.375 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 3,82% a 13.860 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más bajó, con una pérdida de 2,91% a 300 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación positiva del 2% a 31.660 pesos. El grupo Gilinski presentó la garantía para la oferta pública de adquisición de la compra de acciones de Suramericana. A través de la Bolsa de Valores de Colombia se notificó la garantía de los Gilinski para la oferta pública de adquisición sobre las acciones del Grupo Suramericana, proceso que ya fue autorizado por la Superintendencia Financiera. Con la garantía avanza la OPA sobre la compañía, donde se propone la compra de un mínimo de 25,34% y un máximo de 31,68%. Esta semana se oficializará el cuadernillo de la propuesta con una valoración por acción de $8. La acción de Suramericana, que estaba suspendida, entrará en operación esta misma semana. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.990 pesos con 27 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.518 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 37 centavos. El azúcar se transó en 19,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71 con 47 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.600 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Las calles de Bogotá se llenan de luz con el alumbrado navideño que Enel X diseña e instala todos los años en la capital. Este año, bajo el concepto En Navidad Bogotá está mejorando, la alcaldía busca crear espacios de luz, esparcimiento, recreación y celebración que tienen como objetivo reactivar la economía de la ciudad y llevar alegría a sus habitantes y visitantes, quienes podrán disfrutar de la decoración e iluminación de parques y avenidas principales. Este año el recorrido abarca diferentes lugares de la ciudad a lo largo y ancho de la misma, dentro de los que se encuentran el Parque Timisa, Parque de los Novios, Parque El Tunal, carrera séptima en el sector peatonal localizado en el centro de la ciudad, así como muchos otros lugares de alto impacto en donde se destacan diferentes figuras y luces de colores que recorren los diferentes corredores de la ciudad. Finalmente, en esta oportunidad en el Jardín Botánico de Bogotá, Enel X ha diseñado Pacificanto, un escenario lleno de colorido y música en el que podrán encontrar una experiencia navideña y natural de animación de luces en un espacio cultural para toda la familia, con sorpresas especiales que no se pueden perder. También cabe destacar que a lo largo de la Navidad se realizarán diferentes actividades a través de las cuales llevaremos alegría y reactivación a los diferentes sectores de la ciudad, permeando aún más la Navidad y creando nuevas formas de llegar a los ciudadanos en esta época. Conozcan más detalles en rutadelanavidad.com, un proyecto de Enel X para la Alcaldía Mayor de Bogotá.